¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este hora 23. Ya estamos en jueves. Pareciera que no pasara el tiempo, ¿no es cierto? Mientras estamos todavía respetando esta cuarentena que se va a prolongar hasta el jueves 30 de abril. Le pedimos un poquito más de paciencia. Estamos aquí para darle ánimo, para darle fuerza, para darle también información. Y algo que ha llamado la atención en las últimas horas es que el Ministerio de Salud ha posesionado al doctor René Saunero Carreón como director técnico interino del CEDES paceño. ¿Qué está pasando? O sea, finalmente no era el representante de la gobernación, el directo responsable del CEDES. ¿Qué pasó con esto otra vez? El anterior CEDES. Saben qué, señores, pónganse de acuerdo, pero no le hagan esto a la ciudadanía paceña, que ya está un poco cansada porque tienen muchas quejas con la forma en la que están reaccionando ante tanto pedido de auxilio que están haciendo, especialmente por el teléfono. Ya se ha visto cómo han estado manejando la cuestión de los hospitales, la preparación de la gente. Habría que ver cómo está funcionando el CEDES de Santa Cruz, que nos están dando realmente un ejemplo con el trabajo, con el buen trabajo que están haciendo en medio de este problema que tenemos con el COVID-19. A ver, vamos viendo de inmediato otra información. Y lo que último, el gobernador René Pazzi está muy molesto justamente con esta determinación. Ya al comenzar esta noche ha dado una conferencia de prensa hablando justamente de este tema. A continuación, más información. Estas son las 5 noticias destacadas del día. Se ha establecido de que el Hotel Radisson pues sea para las personas que sean sospechosas y de casos leves. Para que cada máquina realice hasta 3 ciclos al día, es decir, 282 muestras y 6 controles diarios por máquina. $1.425.000 en términos de donaciones específicas que están yendo hacia el tema del COVID. Estos 7, 3 corresponden al sexo masculino y 3 al sexo femenino. Tenemos acumulados, asimismo, 178 casos sospechosos, 8 primeros casos reportados en el departamento tienen resultado negativo a la fecha de hoy y que lógicamente estos estarían ya en proceso de alta. Hoy estamos con el ministro de Educación, don Víctor Hugo Cárdenas, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Un placer, saludos a tu equipo y a todo el país. Trabajando intensamente por lo que he estado viendo. Sí, con el pago del bono de familia y también con la coordinación departamental del comité de emergencia. Ahora, mucha gente dice que es todo un lío, bono por aquí, bono por allá, la canasta, en fin. El tema de las fechas sí ha confundido a muchas personas. Sí, pero tiene su justificación. Un peligro que podemos enfrentar en el periodo del pago del bono familia es la excesiva aglomeración de la gente que ya está en las agendas bancarias, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Finanzas, con buen criterio, en coordinación con los bancos, planificaron pagar esta primera semana, desde ayer, durante una semana, a familias que tienen hijos en secundaria, la segunda semana en primaria y la tercera semana inicial. Y luego, hasta el 15 de julio, durante 3 meses, pues ya pueden cobrar de cualquier nivel y cualquier ciclo, ¿no? ¿Es por única vez? Es por única vez. Entonces, después de estas 3 semanas ya no habrá este ordenamiento por semanas, cualquier día, no tanto cualquier día, sino el día, según la terminación del último número del carnet de identidad, pueden ir a la agencia bancaria y realizar su cobro. El otro motivo, bueno, esto es para estudiantes, para familias con estudiantes del sector fiscal.
En el último gabinete la Presidenta nos pidió que ampliemos el número de beneficiarios a estudiantes del sector particular. Claro. Y es para cumplir esa disposición presidencial, pues necesitamos algunos días para ordenar los trámites internos en el Ministerio de Educación, que yo lo presido, y el Ministerio de Finanzas. Ese trabajo lo concluiremos hasta el 18 de mayo. Al sector particular se le pagará a partir del 18 de mayo. Hasta entonces, pues comenzaremos con el sector fiscal. El primer día, Miriam, es un buen indicador. Se han realizado más de 76,000 cobros. Ayer, el primer día. 15. Lo cobrado ayer y lo cobrado hasta hoy, más o menos bordea 115,000 cobros. Vamos a buen ritmo. Y en algunos lugares, lamentablemente, no abrieron todas las agencias bancarias. Estamos regularizando ese trabajo para que la gente no tenga problemas de estrechez de tiempo y puedan realizar efectivos sus cobros. Ahora, hoy hemos visto que ha habido aglomeración de personas en el Banco Unión para pagar, bueno, la renta, los bonos, pero no así en las otras entidades bancarias que están ayudando a pagar esto. Yo creo que los padres y madres de familia, los tutores que tienen que cobrar, tienen que ver eso. Hay agencias bancarias que casi no tienen personas que cobran. Deberían distribuirse en la medida de lo posible para evitar largas filas, ¿no? Esperamos que en estos 3 meses que la red bancaria pueda atender más del 85% del pago en bono familia. Es posible que algunas personas no puedan cobrarlo porque no tienen en un lugar cercano una agencia bancaria. Estamos hablando con la red bancaria para que se habiliten agencias bancarias móviles. Que sería una maravilla para que vayan a cada barrio, ¿no es cierto? Claro, y puedan ya entregar en las ciudades, en los lugares más alejados, pero también en provincias. Y si a pesar de eso no se logra pagar a todos, pues vamos a recurrir a las Fuerzas Armadas que nos pueden ayudar con sus efectivos para pagar al último rincón del país. El objetivo, Miriam, es eliminar cualquier obstáculo para que todas las familias que tienen hijos estudiando a nivel inicial, primario y secundaria, tanto del sector fiscal y particular, puedan realizar este cobro, que es un reconocimiento del gobierno al esfuerzo y sacrificio del pueblo boliviano en la lucha contra el coronavirus. Exacto. Ahora bien, este bono familia, tanto para el sector fiscal como el sector privado, va a tener un tiempo de 3 meses para poderse cobrar. Así es, alrededor de 90 días. Si el sector particular va a comenzar, o privado va a comenzar a cobrar en mayo, 18 de mayo. 3 meses. Exactamente. Así es. Ojo, para aclarar. Y creemos que hasta el 15 de julio ambos sectores, fiscal y particular, creemos que van a cobrar, porque el número mayor es del sector fiscal, no tanto del... ¿Así? ¿Qué porcentaje es del sector fiscal? Más que en porcentaje, le diré cifras casi exactas. Ya. Son casi 330,000, perdón. El sector fiscal en su totalidad, le voy a dar datos precisos para que vea usted que es posible realizar el cobro en el periodo determinado. El sector fiscal inicial, primaria y secundaria suman alrededor de 2,600,000 estudiantes. 2,600,000. También los niveles inicial, primaria y secundaria del sector particular suman alrededor de 330,000. Es menos. Es menos. Por eso creemos que hasta el 15 de julio, tanto el fiscal como el particular pueden realizar efectivo su cobro. Corazón dijo casi 3 millones de estudiantes, tanto del privado como del fiscal. Sí, exactamente. Tanto el fiscal y el particular, junto a la educación especial y junto a la educación alternativa, el total de beneficiarios suman 3,147,905 beneficiarios. Repito, 3,147,905 beneficiarios, alrededor de 3,200,000 estudiantes. Yo sé que no es su área, ministro, pero ¿de dónde están sacando el dinero para pagar este bono familia? Básicamente es TGN, ¿no? De los ahorros de la lucha contra la corrupción, por una parte, ¿no? Y por otra
otra parte es los recursos públicos, y obviamente también se está realizando trámites para que la cooperación internacional nos puedan echar una mano. Bienvenido sea ese apoyo. ¿Sí? ¿Qué tipo de apoyo sería? Minfinanzas está encargando de tramitar apoyos en organismos internacionales, porque este periodo es un periodo realmente muy importante. El coronavirus nos pescó de sorpresa absolutamente a todos, y no solamente el sector estudiantil merece este apoyo, también se está apoyando al sector productivo y con el bono universal al resto de la población. Los de secundaria llegan más o menos hasta los 18 años, y los mayores de 18 años hasta los 60 reciben el bono universal. Muy bien, no va a llegar a los universitarios, así va a llegar con el universal. A través del bono universal. Sí, señor. Así es. Sí, excepto los que ya son rentistas o son empleados, ¿verdad? Entonces ellos ya no. O que reciben algún bono. Así es, efectivamente. Muy bien. Podemos hablar de las clases porque ha causado revuelo que usted anuncie que van a retornar a clases en mayo. No anuncié eso. Todo depende del coronavirus. Porque supuestamente el pico va a ser de aquí a una semana más, porque ya está subiendo esta curva. La cuarentena total, recordará usted, duraba hasta el 15 de abril. Se lo amplió hasta fines de abril. Ya hay dos hipótesis: puede alargarse más o tal vez no. ¿Cómo va a evolucionar el coronavirus? Ese es el criterio fundamental. No podemos correr el riesgo de exponer a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a nuestras niñas a los riesgos del coronavirus. Usted sabe. Escuchando, reitéralo una vez más, ministro, porque ha habido mala información y a la gente en las redes sociales estaba muy preocupada. Ya, no podemos exponer a nuestros estudiantes al riesgo de poner el aula con la cantidad de estudiantes como un espacio donde se pueda acelerar el contagio del coronavirus. Exacto. Entonces eso ningún padre de familia, ninguna madre de familia puede correr ese riesgo. ¿Cómo se va a comportar el coronavirus? Eso lo determinarán los especialistas. Hay una coordinación nacional encabezada por el Ministerio de Salud. Ellos nos van a dar el informe. El día que retornemos a clases, este va a ser el principal criterio, que nuestros estudiantes de inicial, de primaria y secundaria no estén expuestos a los riesgos del contagio del coronavirus. Así que lo que yo dije exactamente es que la cuarentena total está marcado para fines de este mes, pero el retorno de clases dependerá de las evaluaciones sobre la marcha del coronavirus. Al parecer, antes que bajar, estamos subiendo. Esta es nuestra etapa de subir, no podemos cometer actitudes imprudentes. Claro. Cuando reanudamos y cuando retornamos a clase en educación dependerá, no de educación, sino dependerá de la evaluación de la evolución del coronavirus. Ahora, dependerá también de cómo le está yendo a cada región, a cada departamento. Tenemos a Sucre, por ejemplo, que está con un caso. Así es. Oruro también estaba Beni no tiene ningún caso. Con pocos casos, Beni no tiene, pero cualquier dato puede cambiar el panorama. Sí. Entonces, esto no podemos dar un juicio definitivo hoy. Hay que tener la prudencia, la calma para evaluar la evolución del coronavirus. Mientras tanto, de forma paralela, estamos preparando centros de aislamiento, donde las personas sospechosas de haber contraído el coronavirus puedan aislarse. Si no, pueden aislarse en sus casas, y si hay casos positivos, crear centros donde se los pueda atender. En el caso de La Paz es el Hospital de la Portada, en el caso del Alto, el Hospital del Norte. Entonces hay que prepararse, hay que esperar lo mejor, pero hay que prepararse para lo peor. Esto dice un viejo refrán. Ahora, hay personas que hablan de que se debería clausurar el año, una opción. Otra opción de que se debería pensar quizás, dependiendo, como usted dice, de volver a clases recién en el mes de agosto. Bueno, es difícil, son escenarios distintos, pero si actuamos seriamente, hoy no podemos anticipar ni uno, ni otro, ni un tercer escenario. Veremos la evaluación de la marcha del coronavirus. Lo que sí puedo asegurar es de que no creo que haya ningún padre, ninguna madre de
familia dispuesto a exponer a los riesgos a Totalmente sus hijos de acuerdo. para que puedan contraer. Entonces la educación, el día que volvamos a clases, no va a ser igual a lo que ocurría antes. Ya no podemos tener cursos, por ejemplo, de 30, de 35, 40 estudiantes. El distanciamiento es un principio básico en la lucha contra el coronavirus. Exacto, y no solamente de 1 metro, Así realmente es. creo que tenemos que distanciarnos como 2 metros para evitar contagiarnos. Ahora, antes de entrar a hablar acerca de el tema de la materia, de no perder el tiempo, ¿qué va a pasar con las universidades? ¿Van a entrar dentro de lo mismo que usted está hablando? Sí, hay universidades que tienen planificación modular, Sí. otros que tienen planificación semestral. Y otros anual. Exactamente. Entonces, el panorama es distinto en uno y en otro, ¿no? El periodo modular es más corto que el semestral. Hemos hablado con la Asociación Nacional de Universidades Privadas y nos hemos puesto de acuerdo que pueden continuar usando las plataformas virtuales para avanzar contenidos y actividades y objetivos de tipo informativo y teórico. Para eso sirven las plataformas virtuales. Pero nos sirven óptimamente para actividades, competencias y trabajos prácticos y procedimentales. Y eso es lo que más están dando. Exactamente. Ministro. Para eso es necesario la presencia del docente en aula. Entonces, una vez reanudadas las actividades, se puede equilibrar las evaluaciones prácticas junto a las evaluaciones teóricas. Esta flexibilidad hemos acordado no solo con la ANUP, que dirige a las universidades privadas, sino también con ANDECOP, que es la Asociación Nacional de Escuelas y Colegios Privados. Yo creo que hay que ver esto porque hemos recibido una cantidad increíble de quejas de los mismos estudiantes y más que todo de los padres de estudiantes en la universidad. Son clases teóricas, pero sin enseñanza alguna. Más que nada les mandan textos para que lean, mucho trabajo para que presenten. Uno, igual que en los colegios, excesivos trabajos sin que la profesora o el profesor explique adecuadamente, y quienes terminan haciendo el trabajo son los papás. Yo creo que hubo una deficiente comprensión de la naturaleza del contenido y de los alcances de la educación virtual. La mejor plataforma virtual no puede sustituir al trabajo del docente en aula. Totalmente de acuerdo ¿Ya? en eso. Segundo lugar, las plataformas virtuales son apoyos al trabajo docente. Sí. Hay centros educativos que ya antes de la cuarentena total utilizaban plataformas virtuales como apoyo al trabajo docente. Como llegó la cuarentena y el coronavirus de sorpresa, entonces no se pudo hacer el trabajo en aula y cargaron todas las actividades a plataformas virtuales. Exacto. Es una deficiente comprensión de lo que es plataformas virtuales. Yo estoy muy preocupado porque en tantos años la primera conexión de internet de Bolivia al mundo se hizo en mi oficina, Sí, hace más de 20 cuando años. usted era vicepresidente. Y hoy día el internet sigue siendo lento Sí. y caro. Lamentable. Los docentes no están capacitados en el manejo de plataformas virtuales. Con la mayor buena fe, quisieron sustituir el trabajo en aula con plataformas virtuales y sobrecargaron de tareas a los estudiantes. En colegios, en primaria, secundaria y en las universidades. Y otro problema, no todos los estudiantes tienen internet y no todos tienen una impresora al lado como Así para es. poder imprimir las tareas que está pidiéndole un maestro o una Entonces, maestra. ya dejando de mirar el pasado, hemos perdido en los últimos 14 años en no haber capacitado a los maestros, peor a los estudiantes en el manejo de plataformas virtuales. Pero ahora miremos al futuro. La presidenta Yanine Áñez está muy interesada y muy preocupada en facilitar el acceso de los estudiantes y docentes al Internet. En eso estamos trabajando. En reuniones permanentes con Entel, en reuniones con empresas mundiales relacionadas con el Internet, con plataformas virtuales, así que los siguientes días y semanas van a haber novedades. Vamos a dar saltos muy importantes para facilitar el acceso de todos los centros de estudiantes o centros educativos, quiero Bien. decir, de los distintos niveles, ¿no?, en el uso de plataformas virtuales, paralelamente con la capacitación a los docentes. Centros que ya tienen plataformas virtuales que los consoliden y los desarrollen. Centros que no lo tienen, vamos a estimularles para que puedan crear y puedan instalar. Y esto en centros educativos de inicial, primaria y secundaria, institutos, escuelas normales, universidades, Y la idea etcétera. que usted tenía de utilizar los medios masivos de Ese comunicación. es otro aspecto. Utilizando la televisión, Sí.
y en la radio podemos desarrollar una tercera forma de educación que se llama educación a distancia. Y Bolivia tenemos experiencia en esto. Sus colegas, por ejemplo, de Herbol, han comenzado con esta tarea. La sigla Herbol quiere decir Escuelas Radiofónicas de Bolivia. Exacto. Con el uso del radio, y también Radio San Gabriel, que desarrolló proyectos y actividades de alfabetización vía radial, ¿no? Ubicaron a Bolivia como uno de los países pioneros en la educación radiofónica. Toda esa experiencia vamos a aprovecharla en la educación a distancia, vía televisión, vía radio. Segunda modalidad, educación virtual. Tercera modalidad, lo tradicional, educación presencial con docente en aula. A partir de ahora, la educación en Bolivia no va a ser igual. Tiene que combinar las tres modalidades. Muy bien. Y en eso estamos trabajando. Gracias por venir. Un gusto haber conversado con usted, ministro. Yo quiero dar un mensaje simplemente de tranquilidad, de serenidad a las distintas familias. Cumplan en lo posible el cronograma de pago del bono familia y van a tener 3 meses para hacer efectivo el cobro. Y por otra parte, las personas cuyos hijos han sido trasladados de un centro educativo a otro y en el primer centro no les dieron la baja, no concluyeron su inscripción, por una parte, y familias que llegaron del exterior a Bolivia se atrasaron en este proceso de registro del RUDE, el Registro Único de Estudiantes. A partir de hoy hasta la siguiente semana, hasta el miércoles 22, el sistema de información educativa está abierto para que los directores distritales y directores de núcleo puedan complementar y regularizar esas informaciones. ¿Ahí hay que entrar al ministerio o al SEDUCA? Al ministerio. Perfecto, Ministerio de Educación. SIE, el servicio, el sistema de información educativa. Ya los directores distritales y de núcleo saben cómo funciona el mecanismo, ellos tienen toda esa información y les invitamos en todo el país a que suban estos días, hasta el miércoles venidero, esos datos al sistema de información educativa para que podamos tener los datos regularizados y debidamente complementados. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Nos vamos a una pausa. Ya retorna, Hora 23. No importa el color que tengas, serás bien. Con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Estamos ya en contacto con el viceministro de Tesoro de Crédito Público, don Carlos Slink, a quien saludo. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Hora 23. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Me imagino que usted está con muchos trabajos, haciendo cuentas, de dónde sacar más dinero, dónde quitar un poquito más. A ver, cuénteme, ¿cómo están haciendo todo esto para en este momento movilizar toda esa cantidad de dinero para pagar los bonos, la canasta, la renta dignidad? Bueno, en primera instancia estamos recurriendo a lo que son los recursos del Tesoro General de la Nación, que hemos venido recaudando entre los meses de enero y febrero y parte de marzo. A partir del 23, 24 de marzo es cuando se empiezan a disminuir las recaudaciones tributarias. Esto obviamente porque ya se habían tomado las medidas, ¿no?, de la horaria laboral, reducirla hasta mediodía y bueno, después la paralización completa, ¿no? Entonces ahí hemos tenido algunas recaudaciones, pero también hemos tenido una disminución en la erogación del gasto que se tenía en anterior gestión de gobierno, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido una disminución del gasto en combustibles líquidos, importación de combustible de aproximadamente $300 millones, ¿no? Estos eran gastos que los realizaba el gobierno anterior con cargo obviamente a la compra de combustibles, pero sin embargo los combustibles aparentemente no llegaban a nuestro país, ¿no? Entonces hemos hecho un mejor control estricto y control seguimiento a lo que viene a ser justamente las importaciones de combustible. Yo formo parte del directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y tenemos una coordinación con la presidencia y todo lo que es la parte ejecutiva para hacer justamente ese control exhaustivo de lo que viene a ser los gastos de las entidades que realizan mayor cantidad o utilizan mayor cantidad de recursos, ¿no? Entonces esto nos ha permitido de cierta manera tener el inicio de los
recursos para poder empezar a pagar los bonos, ¿no? El primer bono canasta que surge a partir del 6 de abril se empieza a pagar para un universo de 1.2 millones de personas, sí. Las personas que percibían jubilaciones, de la renta dignidad, las personas que tienen el bono Juan Azurduy o los discapacitados, ¿no? Ese es el primer bono, primer universo de 1.2 millones que se comenzaron a pagar a partir del 6 de abril, ¿no? Ahora bien, después de que pase esta situación y del pago que se está haciendo, la distribución a diferentes sectores, porque prácticamente casi todos van a quedar con un bono, ¿no es cierto? Algunos van a recibirlo por única vez. En el caso de la renta de dignidad, evidentemente es prácticamente todos los meses. Se dice que el 67% de las recaudaciones impositivas se han disminuido desde marzo, desde que comenzó este problema del COVID. ¿Van a tener que hacer una reformulación del presupuesto general del Estado? Seguro que sí, porque el presupuesto general del Estado ha sido calculado a un precio de barril de petróleo de $51 aproximadamente, y como todos saben, ahora el precio internacional del barril del petróleo se encuentra en los $19-20. Entonces esto hace de que haya que reasignar, obviamente hacer un recálculo del presupuesto a los niveles de precios actuales, porque no nos olvidemos que uno de los principales productos que nosotros exportamos viene a ser el gas y está indexado de manera directa, ¿no?, al precio internacional del barril de petróleo. Pero como le mencioné, también estamos trabajando con los temas de créditos externos, como lo informó hoy día el ministro de Economía y Finanzas Públicas, el licenciado José Luis Parada, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, Fonplata, en fin, hemos venido trabajando con ellos en restablecer las relaciones que se habían perdido en el anterior gobierno desde el mes de diciembre del año 2019. Entonces tenemos una buena conexión, los organismos están dispuestos a colaborarnos en las diferentes políticas que se han venido definiendo para pasar este bache, ¿no? Este bache que es complicado, de que ha atacado a todos los países latinoamericanos, a todas las economías en el mundo, y que no estamos exentos obviamente de recurrir justamente a estos organismos multilaterales para que nos puedan realizar algunos desembolsos de crédito y nosotros podamos paliar, ¿no?, y no sentir tan fuerte el golpe como se está sintiendo, ¿no?, en la actualidad. Bueno, no se va a sentir fuerte el golpe quizás este año, pero después tal vez sí, porque hay que pagar ese dinero que nos están prestando, no es dinero regalado, ¿no es cierto? Claro, son préstamos blandos, sí, que evidentemente tienen otras condiciones, ¿no? Porque esto han tomado en cuenta los organismos multilaterales, no es provocado por el gobierno boliviano, ¿no? Claro. Ha sido una crisis a nivel mundial y que han tomado obviamente conocimiento de que los países más golpeados necesitamos de recursos económicos, inyectar a nuestras economías para no disminuir el flujo de nuestra liquidez y tratar de mantener esa estabilidad a nivel macroeconómico, ¿no? Sin embargo, hay que realizar evidentemente esos pagos. En un futuro habrá que pensar también en las renegociaciones de los créditos y ver, ¿no?, cuáles van a ser las mejores alternativas, ¿no? También estamos trabajando con la emisión de bonos soberanos, ¿no?, que está autorizado por el Presupuesto General del Estado 2020. Ya hemos visto que varios países han estado saliendo también ofreciendo sus bonos. Salió México hace un par de semanas. El día de hoy, si no me equivoco, salió también Perú, y ha tenido unos buenos resultados con respecto al ofrecimiento de sus bonos, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando ya también de hace unos 3 meses atrás con este tema con los bancos internacionales que nos han venido obviamente asesorando, y vamos a ver en qué momento también salimos para poder capturar recursos y paliar, como usted dice, todos estos temas, este bache, esta reducción, enfriamiento de la economía que no la ha cocinado el gobierno, ¿no? Ha sido una crisis a nivel mundial. Viceministro. Y tenemos que trabajarla entre todos, ¿no? Le pido un favor. ¿Qué significa un crédito blando y qué son los bonos soberanos para que la población entienda? Bueno, un crédito blando son créditos a los cuales pueden acceder los países con condiciones, tasas de interés bajas. Es decir, de que estamos hablando de tasas de interés del 2
1.5% aproximadamente. Hay créditos que Bolivia en algún momento con China, por ejemplo, superaron los 3 a 4% de tasas de interés que el anterior gobierno contrató o autorizó mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Entonces han habido créditos que han superado estos porcentajes, entonces eso significa ser créditos blandos, ¿no? Con mayor plazo y con menor tasas de interés. ¿Y los bonos soberanos? Los bonos soberanos son los títulos que emite un país como país y los ofrece al exterior. No son para el mercado interno, son para los mercados internacionales. Es decir, los inversores de los países extranjeros compran estos bonos y nosotros obviamente le pagamos un interés por estos bonos. Bien, ahora, ¿cómo se maneja esta maquinaria de imprimir billetes en cada país? Recién nomás hemos escuchado que en Estados Unidos están imprimiendo billetes, por lo menos 2 billones de dólares, porque eso van a reinsertar en su economía. ¿Cómo se maneja esta parte en nuestro país? Bueno, cada gobierno, dependiendo del tipo de política monetaria que tiene definida en su país, tiene la facultad de poder imprimir billetes y monedas, respaldándose obviamente con los activos que tiene en el Banco Central de Bolivia. En este caso, los activos financieros de respaldo viene a ser el oro, viene a ser las reservas internacionales, las divisas, derechos especiales de giro, ¿no? Entonces, en base a todo ese respaldo, los bancos centrales pueden emitir billetes en sus monedas respectivas, ¿no? Pero esto no es una impresión hasta el infinito, ¿no? Por eso está ese respaldo, ¿no? Porque cuando un país emite mucho dinero, emite mucha moneda, provoca inflaciones, provoca que también salgan las reservas, que justamente esos activos financieros disminuyan, ¿no? Es por eso de que se tiene que tener bien definido qué tipo de medida de política monetaria se adopta cada país. Por ejemplo, Ecuador no puede imprimir billetes porque es una economía dolarizada, ¿no? Y es por eso que ahora tiene serias consecuencias con su economía, porque no tiene una moneda en la cual ellos se puedan tratar de jugar en su política monetaria. ¿Y en el caso de Bolivia? Bolivia es un país que tiene un tipo de cambio fijo, tenemos una moneda propia y podemos emitir billetes en base a todo ese respaldo de las reservas internacionales, activos financieros que nos permiten obviamente tener ese margen de impresión. Le pregunto esto con el fin de que se pueda evitar tanto crédito que ahora se está haciendo el país justamente para salir de este problema del COVID. ¿En este momento Bolivia puede imprimir billetes? El tema no es imprimir por imprimir, el tema es primero tener el acceso a un crédito para fines específicos. En base a esos créditos y fines específicos se le requiere al Banco Central los bolivianos respectivos, ¿no? Porque el Banco Central no nos va a otorgar dólares, porque no imprime dólares, lo que imprime o manda a imprimir en otros países por medidas de seguridad son bolivianos. Exacto. Entonces, en base a esos requerimientos y créditos que puede obtener un gobierno autorizados por leyes o autorizados por la misma Asamblea Legislativa Plurinacional, es que se pueden concebir créditos y se puede requerir al Banco Central que emita billetes. Muy bien, gracias por haber conversado con nosotros, ha sido muy esclarecedor lo que acaba de decirnos. Seguimos con más, gracias y buenas noches. Muchas gracias a usted. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Nos acompaña don Sergio Siles, que es el secretario municipal de Desarrollo del Gobierno Municipal de La Paz. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos. Sabemos que están trabajando intensamente también en este tema de la desinfección de mercados, de calles. A ver, cuénteme un poquito más de esto. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenas noches. Evidentemente el Gobierno Municipal de La Paz no para.
en este afán justamente de continuar con las medidas de prevención para evitar una propagación del coronavirus, ya sea a través de la desinfección de calles, de la desinfección de los mercados, centros de abasto, así como otras medidas que se están adoptando y coordinando con las actividades económicas para prevenir este virus. ¿Me puede indicar con qué líquido están desinfectando las calles? Porque se asiente un poco. Sí, evidentemente es un químico basado en amonio cuaternario, un químico que tiene un efecto comprobado, además muy efectivo para la eliminación del virus, no solamente para la limpieza como tal de las calles, sino principalmente para poder eliminar este virus, como hacía mención, y que, bueno, además tiene un amplio espectro, una duración importante en el tiempo, por lo cual venimos desplegando las diferentes brigadas por la ciudad. ¿Cuánto tiempo? Bueno, estamos hablando de que las fumigaciones se las hace de acuerdo a un cronograma, justamente porque la duración de este químico puede superar inclusive las 48 horas en un lugar. Sin embargo, por supuesto, también está sujeto a las diferentes características de transitabilidad, de la acumulación de basura, entre otras cosas más. Ahora, no solamente están fumigando mercados, el lugar donde están las entidades financieras, porque los estamos viendo recorrer diferentes zonas y tratar de alcanzar todas las calles que puedan. Definitivamente, porque ese es el fin principal, poder abarcar la mayor cantidad de zonas, de calles, avenidas principales que se tienen. De nada te sirve poder tener una cámara de desinfección en un determinado lugar, en una actividad económica, si es que también en alrededores no procedemos a la desinfección. Todo esto, además que es parte de un plan integral justamente orientado a poder prevenir la propagación del virus. Muy bien. Ahora, en los supermercados también van a colocar estos accesos, estas cajas de desinfección, ¿no es cierto?, con esta misma sustancia, el amonio cuaternario. Así es, que básicamente es una sustancia base, ¿no?, sobre la cual, por supuesto, se pueden agregar otro tipo de químicos, adicionar otras cosas, pero es la base química para poder desplegar este líquido que sirve para la desinfección. Y como tú hacías mención, evidentemente el día de ayer hemos emitido un instructivo dirigido a los supermercados para que se puedan implementar estas cámaras de desinfección con este líquido que hablábamos hace un ratito, no solamente en los ingresos para los clientes, sino también para los ingresos o accesos de sus empleados. Recordemos que varios de ellos mientras estamos haciendo compras, hacen la reposición de productos, otros están atendiendo en cajas. Es decir, tenemos que fortalecer también las medidas de bioseguridad en el municipio, y estas actividades económicas no son la excepción, principalmente además porque tienen una concentración de gente importante. Bueno, ahora, ¿tiene olor en estas cajas de desinfección? ¿Hay olor? El líquido en realidad es el que tiene el olor, ¿no? Sí. Pero es un olor que pasa muy rápido. Es soportable. Si revisamos un poquito hacia atrás, se han hecho varios intentos, ¿no? En las primeras cámaras se estaba poniendo una mezcla de lavandina, otras con alcohol. Bueno, nosotros hemos querido ser muy responsables justamente para poder analizar los diferentes productos y poder proponer, inclusive, como es este caso, a los supermercados, el uso de esta base química de amonio cuaternario, que si bien tiene un ligero olor, no tiene un efecto negativo en la ropa, no es que te decolora, ni mucho menos tampoco te genera una alergia en los ojos o en otras partes del cuerpo. Ni en las vías respiratorias. Esto para tranquilidad de la población. Ni en las vías respiratorias, así es. Ahora, ¿es igual esta desinfección de amonio cuaternario como el que están haciendo en la ciudad del Alto con eucalipto, huira y no me acuerdo qué otra hierba más? No, definitivamente estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Qué otras medidas más, ya para ir cerrando esta entrevista, qué otras medidas más de desinfección van a ustedes adoptar?
Bueno, estamos coordinando de manera muy cercana también con los centros de abasto, con las diferentes dirigencias de estos lugares, para que se puedan implementar estas cámaras de desinfección también, ya sea en La Rodríguez, en el mercado Villa Fátima. De hecho que ya estamos implementando estas en el mercado Collasuyo, así como en el mercado 10 de abril, en el mercado de Ipavi existe una que además ha surgido iniciativa de las propias vendedoras, así como también se prevé esta instalación en el mercado de Achumani. Sin embargo, sabemos que no son suficientes, tenemos muchos más centros de abasto, por lo cual estamos trabajando a través de nuestra dirección de mercados para poder coordinar con los diferentes maestreríos la implementación de estas cámaras. Señor Siles, gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ti, Miriam. Que le vaya muy bien. Muy buenas noches. Tenemos más en Hora 23. Ayer Chulumani se ha enterado de que ya tienen un caso confirmado de COVID-19 y aquello ha sido, y voy a utilizar este término porque está prácticamente en todos los medios de comunicación, como un balde de agua fría para la autoridad de aquel municipio. El alcalde Vladimir Vega Morales, que esta noche está también con nosotros en Hora 23 desde Chulumani. ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches. Buenas noches, estimada Miriam. Pues, usted mismo lo ha dicho, ha sido para nosotros un balde de agua fría, una pena, porque habíamos demostrado nosotros como municipio querer evitar que ingrese esta enfermedad, pero justamente a nosotros se nos ha tocado, y podría ser a cualquier municipio, pero nos ha tocado a nosotros, y ahora nos toca la responsabilidad más que nunca de batallar y demostrar a nuestro pueblo boliviano y también a nuestro municipio que tenemos que combatir estando unidos, autoridades políticas, autoridades sociales, sindicales, para vencer al coronavirus. Bueno, desde hoy Chulumani ha quedado militarizada hasta el próximo domingo. ¿Me puede contar de esta medida, por favor? Nosotros como municipio hemos enviado las notas correspondientes al Ejército y a la Policía Nacional, pero qué casualidad de la vida que justo cuando el comando, nuestro ejército llega, la policía también se refuerza, aparece este coronavirus y inmediatamente hemos tenido que actuar con la policía, hemos tenido que actuar con el ejército, con las organizaciones sociales, nuestra Federación de Varones y Mujeres, en esa noche mismo, y entrar de acuerdo que tenemos que autoencapsular. Chulumani por eso ha tomado la determinación de encerrarnos estos 4 días. Hoy jueves, que prácticamente la ciudadanía ha hecho caso al 100%, mañana viernes, el sábado y el domingo. Ahora, quiero que me cuente algo, alcalde, porque según información que hemos recibido, ¿estaban haciendo una vida normal allá? ¿Los ciudadanos no estaban respetando la cuarentena dictada por el gobierno? Bueno, se estaba exigiendo siempre, como en todo lugar que está sucediendo, no solamente en Chulumani, que se cumpla y se respete la cuarentena. Pero siempre vemos ciudadanos que no hacemos caso. Estamos siempre pensando que esta enfermedad no nos va a llegar, no nos va a tocar, pero hoy en carne propia, inclusive el día de ayer, con mucha tristeza, inclusive con lágrimas en los ojos, recibíamos esta noticia, todas las autoridades, y ahí nos pusimos a rezar y a orar, porque prácticamente ahorita estamos hablando, pero quién sabe, de aquí un mes, 30 días, ya no nos volvamos a ver. Y eso es lo que nos causa tristeza, y ese es el mensaje que quiero dar a todos los bolivianos y bolivianas. No seamos porfiados, por favor. No hagamos que esta enfermedad llegue a nuestras casas. Lo único que nos está pidiendo esta enfermedad es que nos quedemos en nuestros hogares, que seamos más cuidadosos. Y eso es lo que ahorita como Chulumani estamos sufriendo. No hemos sido, como se dice, lo bastante cautos para podernos autocontrolar. Y ahora ha venido de otros sectores de enfermedad, ha viajado, ha venido a Chulumani, y tampoco podemos ser irresponsables y ser el ente generador
para los demás municipios. Por esa razón hemos decidido cerrar nuestro municipio y cortar la vida de este virus para que no contagie a más hermanos y hermanas. Ahora, ¿cómo están haciendo con la salida y el ingreso de productos del municipio de Chulumani? Automáticamente nosotros lo hemos cortado todo por estos 4 días. Nos vamos a sacrificar. Eso ha sido también bajo la recomendación y coordinación también de nuestros galenos, de nuestro hospital de Chulumani, y también de la misma manera con las autoridades sindicales. Nos vamos a aguantar, pero eso sí, no podemos cortar el paso a las ambulancias, porque también Chulumani es un camino de ingreso hacia otros municipios, pero hemos pedido y hemos coordinado con los demás alcaldes que tiene que hacer el paso rápido de las ambulancias, puede ser también de personal militar, sus movilidades, o de la policía. Más allá de otra movilidad, por estos 4 días no pueden movilizarse porque no queremos contagiarnos. Muy bien. ¿Cómo está el hospital que ustedes tienen allí en el municipio? ¿Está equipado? ¿Le falta algo? La verdad, hemos hecho todo lo posible, humanamente posible. Entenderá la sociedad y también los que nos escuchan que prácticamente el adquirir los artículos de primera necesidad, como es para la bioseguridad, son muy escasos, pero así mismo estamos logrando batallar, y agradezco a mi personal, a los doctores que nos están colaborando. Tenemos acá un personal que está actuando eficientemente, y Dios mediante espero que no nos vaya a faltar el material. Solicito a nuestras autoridades nacionales, hagan lo imposible y lo posible para hacernos llegar estos materiales de bioseguridad. Denos quienes nos pueden proveer en cantidad, porque ahora más que nunca mi municipio necesita eso, y pienso yo que aquellos municipios que hoy en día están también afrontando este problema necesitan de estos materiales de bioseguridad, como son los barbijos, el alcohol en gel, lo que es la lavandina, lo que son los guantes, y los mamelucos, lo que es el material de bioseguridad, tantas cosas que está escaso hoy en día. Gracias por haber conversado con nosotros, alcalde. Mucha fuerza a usted, a toda la población. La verdad es que con disciplina, con ganas y sin miedo ante este coronavirus vamos a salir adelante absolutamente todos. Un abrazo. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Por favor, espérenos un ratito, ya volvemos. Ya retornas. Hora 23. No importa el color que 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Bueno, vamos a hablar con el periodista internacional Patricio de la Barra, que se encuentra en Brasil, con quien tenemos en esta oportunidad un segundo contacto después de prácticamente un mes desde que comenzó a llegar el COVID a Latinoamérica. Patricio, un abrazo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Sí, es un gusto poder conversar nuevamente contigo. Las comunicaciones no están muy buenas. Sí. Sabes que las personas están en estos momentos intentando guardar la cuarentena que fue exigida por el gobierno central y también por el gobierno estadual, que es un poco más rígido, el gobierno del estado de San Paulo. Y eso ha dificultado mucho las comunicaciones porque hay una sobrecarga de uso de la internet. En estos momentos estamos en una cuarentena bastante rigurosa, y ahora, hace algunos instantes, hubo un cambio importantísimo en la política de contención de la pandemia de coronavirus acá en Brasil. El presidente de la República, Jair Bolsonaro, decidió dimitir al ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, quien estaba realizando un buen trabajo, pero que finalmente no se estaba entendiendo mucho con el gobierno, y colocó en su lugar a un oncologista que fue el hombre que creó el programa de salud para Brasil en este nuevo gobierno, que es el doctor Nelson Teich,
que es un médico bastante conceptuado acá en Brasil, y que ya viene con un poco de políticas nuevas, en el sentido de que se va a preocupar también de que se complemente tanto el salvar vidas en estos momentos con la economía. Dice que no son cosas antagónicas, que son cosas que tienen que complementarse, que era lo que Jair Bolsonaro estaba reclamando hace un tiempo, porque según él la catástrofe, según también los economistas, la catástrofe va a ser mucho mayor en esta segunda onda si no se reabre parte del comercio o parte de las industrias, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo ustedes piensan mantener, o por lo menos el gobierno ha determinado que estén en la cuarentena? Mira, en principio se había hablado de 15 días más, pero todo indica que tendremos hasta los primeros días de mayo en cuarentena, tal vez un poco más flexible en algunos lugares donde ha habido un poco de recuperación de enfermos o contagiados por el coronavirus, pero no hay nada claro todavía, nadie ha dicho absolutamente nada. O sea, la idea, por ejemplo, de algunos sectores del Supremo Tribunal Federal, por ejemplo, que interfiere mucho, es mantener una cuarentena más rígida sin preocuparse de lo que va a ocurrir con la economía en los próximos meses. Ya hay aproximadamente 5 millones de personas que van a perder sus empleos. Esta es la parte que más problema va a traer evidentemente a toda la región, y va a tener que pues exigir muchísimo de las autoridades de economía el ver cómo pueden salir de este momento todos los países de Latinoamérica. Y el Fondo Monetario Internacional, has visto, ha lanzado un reporte terrible de a qué tipo de inflación vamos a llegar y cuál va a ser el PIB prácticamente en todos los países de la región. Claro, Brasil ya, por ejemplo, ha ocupado o ha inyectado en la economía 160.000 millones de dólares, más 98.000 millones de dólares que está yendo en auxilio de las medianas y pequeñas empresas, y también de los 34 o 35 millones de trabajadores informales que están pasando hambre en estos momentos. Es decir, gente que trabaja, gana lo suficiente para mantenerse, es decir, y si no gana hoy, al día siguiente no come. Esas personas hoy están pasando hambre, y ahí, bueno, el gobierno vino y hizo una ayuda de $120 durante 3 meses, prorrogable por otros 6 meses, pero es muy poco para lo que significa el trabajo de ellos y lo que podrían obtener saliendo a trabajar, ¿no? Muy bien. Bueno, en Bolivia aquí estamos también viendo esta parte de cómo inyectar dinero. Se ha pedido dinero a diferentes instituciones, ya las tradicionales, internacionales, que tú ya sabes. También la emisión de los bonos soberanos. Exactamente, es el bono que decía acá, se te hablaba recientemente, que se llama bono, virus voucher, que se está distribuyendo en estos momentos ya a 32 millones de personas. Ahora, el problema es que la economía ya está con una recesión muy fuerte, y según los indicadores va a tener una recesión de aproximadamente el 5% en el Producto Interno Bruto, lo que significa mucho para un país que estaba recién comenzando a levantarse, es decir, tenía serios problemas, 12 millones de desempleados, y hoy día vamos a tener 17 millones. Es decir, una situación bastante incómoda para el gobierno central. Exactamente. Ahora, lo que preocupa mucho más también es la cantidad de muertos. En ese momento hay 1.974, la última cifra que fue dada a conocer, con 29.000 infectados. Y esto, lógicamente, esta curva que se está levantando va a provocar un colapso del sistema asistencial aquí en Brasil. Ya hay hospitales, por ejemplo, con prácticamente tomados. El Hospital de las Clínicas, el Emilio Rivas, tiene ya su capacidad prácticamente tomada en las UTIs para atender a personas más graves. Los hospitales de campaña están recién comenzando a ser equipados, entonces va a recibir a mucha gente. Se espera que para el pico de mayo, que hablaba todo el mundo, incluso el exministro, hayan algunas providencias importantes para poder atender a toda esa demanda que va a sucederse. Ahora, en medio de esto, estamos realmente en una carrera contra el tiempo, ¿no es cierto? Tratar de frenar el contagio del COVID-19 y ver con cómo lo sanamos a los que están enfermos, ¿no es cierto? La hidroxicloroquina que también ha pedido tu país, ¿ya lo están utilizando? Sí, exactamente. Ahora, el problema es que todavía no estaba completamente probado. Da resultado, por ejemplo, las personas más graves que no tengan alguna patología relacionada con el corazón, con alguna cardiopatía, no tengan arritmia y una serie de otras cosas. Pero ha salvado muchas vidas acá. Es decir, hay personas de 94, 97 años, gente más joven, que se ha salvado justamente haciendo este cóctel con un antibiótico, acitrocimina, y también con
la cloroquina, que está siendo muy empleada y que era una de las cosas que Mandetta no aceptaba. No aceptaba, ¿por qué? Porque no había un estudio muy serio. En Manaus hizo una experiencia muy interesante con 81 personas, de las cuales 11 murieron, pero tenían patologías justamente cardíacas, es decir, se le dio una dosis de 600 miligramos, desde ahí se descubrió que tú puedes salvar la vida de la persona dándole 450 miligramos en un periodo más largo, en 4 días, y eso ha dado excelente resultado. Hay gente que está trabajando con eso acá en Brasil. Es realmente interesante lo que nos acabas de decir, Patricio. Espero poder hablar contigo en una próxima oportunidad, porque vamos a seguir todavía un buen tiempo con el COVID, pero obviamente también viendo cómo nuestras autoridades tratan ya de salir adelante, porque tenemos que seguir también, manejando económicamente cada nación, ¿no? Sí, Litsi, hay noticias buenas. No sé si tienes tiempo para... Hay 14.046 personas que fueron ya dadas de alta. Qué bueno. Justamente utilizando estos 2 remedios. Y ahora el ministro de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes, acaba de anunciar que hay 2 remedios que están siendo testados y que han dado muy buenos resultados. Hace 48 horas están siendo testados, han dado buen resultado, pero no dio el nombre porque la gente iba a correr todas las farmacias. Claro. De manera que tenemos por lo menos esas 2 buenas noticias. Gracias, Patricio, te mando un abrazo. Otro para todos ustedes ahí. Muy buenas tardes. Que te vaya muy bien. La verdad es que estos medicamentos o que son tratamientos alternativos tienen que ser bajo supervisión médica. En el país también se va a comenzar a utilizar en el momento en el que las autoridades así lo determinen. Como siempre, gracias por haber estado con nosotros. Que le vaya muy bien. Si está en casita, ahí calientito, tomando un cafecito o directamente ya váyase a descansar. Buenas noches.